Bueno, acá estamos con una llamada. A ver, ¿quién? Hola, buenas tardes. ¿Cómo Hola. va? Buenas tardes. Diego, ¿Cómo querido, va, ¿cómo andás? Diego? Tanto Buenas tiempo. tardes. Y la audiencia. Bien, bien. Bueno, Saludos eh, ahí eh, a todos y a la audiencia también. primero te explico, Diego, porque yo obviamente te conozco, Pedro lo mismo y Fernando quizás seguro. Eh, Presentate, digamos, por la audiencia, ¿no? Presentate, bueno, quién sos, dónde estás. Dale. Bueno, buenas tardes. Soy Diego Suárez. Soy de la ciudad de Ensenada y soy parte de una organización social y política, el Movimiento Territorial Agustín Tosco. Estamos en la CTA de los Trabajadores, formamos parte del Frente Barrial y desde ahí venimos trabajando en diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires. Eh, Me toca, bueno, empezamos desde Ensenada a construir desde el cooperativismo, con una necesidad del trabajo, de la capacitación en oficio y luego fuimos abriendo las relaciones, conociendo compañeros en diferentes distritos de la región y conformamos una organización social en el 2010 y a partir de ahí venimos sumando y organizando compañeros en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, extensa la labor en el territorio. Con Diego nos conocemos hace bastante tiempo, inclusive me acuerdo una de las primeras actividades de la que se lanza la Toco fue justamente en el Zaragoza. Ahí con Sí, Martín, creo que estaba, si no me equivoco, César Suberé también, si mal no me equivoco. Eh, la idea es, digo, que nos cuentes a ver un poco, digamos, qué es lo que están analizando los compañeros ahí en Ensenada y en otros lugares del momento actual que estamos viviendo y puntualmente a partir del 10 de diciembre, que nos falta mucho, ¿cómo ven ustedes, digamos, cómo ven el término de este año o más bien el inicio del próximo año y de los próximos 2 años que le queda a este gobierno nefasto de Milei? sí, no, está compleja la situación desde lo económico en cada una de las barriadas de la región. Enfoquémonos en Senado hizo La Plata para hacer eh, eje acá en la región. Eh, los compañeros la vienen pasando mal. Después de la pandemia no fue fácil recuperarse. El trabajo de la economía social, popular y el trabajo autogestionado, el cooperativismo, eh, no, no remonta no por los compañeros, porque no tengan ganas de salir adelante, sino que por la economía de un país que fue golpeada durante una pandemia, donde se fue frenado el consumo, la economía en general, no se hizo a tiempo. En la gestión del gobierno anterior no se pudo lograr lo necesario para poner de pie a- al proceso productivo, al consumo y al compre local, como decimos nosotros, que es el trabajador bajo relación de dependencia, el trabajador que tiene un ingreso mensualizado pueda estar bien pago y pueda seguir progresando en su vivienda, en su entorno, en su barrio y consumiendo en el mercado local, pero también generando esa mano de obra, esa changa, ese laburo, la pintura, el corte de pasto, la construcción de viviendas. Se frenó la obra pública eh, y eso con este gobierno agudizó la situación de los compañeros de las barriadas populares, que son los compañeros que nosotros compartimos el día a día, tratamos de ayudar para que se organicen, fomentando, como decía hoy, y voy a ser repetitivo, el cooperativismo es una forma de vida y nosotros creemos que desde ahí hay que sostener
la economía de las comunidades. Ahora, eso no es fácil. Primero, hay que ir generando conciencia en los compañeros que no todos lo comprenden al mismo tiempo, el rol adentro de una cooperativa, las responsabilidades, la forma de organizarse y después el entorno, ¿no? Está muy tematizado la situación vos decís cooperativas y se piensan que hablamos siempre de planes sociales, ¿no? Cooperativas son muchas grandes empresas que son cooperativas de trabajo, cooperativas de servicio, y nosotros militamos eso, militamos, construimos conciencia, seguimos fomentando las capacitaciones de oficio, pero la política nos atraviesa en el día a día y decidimos formar parte de una organización social y política y, y disputamos constantemente con, con estos sectores que vienen a arrebatarnos los derechos, los sueños, eh, el plato de comida eh, que hoy ya no tenemos, ¿no? En cada uno de los hogares. Desde ahí nosotros lo estamos llevando, venimos luchando, pero creo que el quiebre fue en la pandemia y luego de la pandemia. Y después se empeoró con este gobierno, un gobierno que vino a saquear y es revancha, ¿no? También vemos que es como una revancha de lo que el macrismo no llegó a concretar. Estos vinieron, se prepararon, orquestaron todo y ahora van a fondo. Pero bueno, desde lo político nosotros también nos estamos organizando, somos parte de la CTA como les contaba, y nosotros tenemos ahí un rol fundamental, las organizaciones sociales junto a los sindicatos, de llevar y conformar un programa para realmente cambiar la situación de un país como el que tenemos, tan rico, una región tan pujante, ¿no? Con las industrias y con la producción agropecuaria que tenemos también. Si vos lo ves de la regional, lo que es acá en Ensenada, Bierzo La Plata, tenemos industria, tenemos las universidades, tenemos la agricultura, podemos autoabastecernos, digamos, esos son los sueños de muchos. Bueno, hay que concretar un montón de cambios y para eso nos tenemos que seguir juntando, hay que unirse, hay que contar lo que hacemos, hay que contagiar al otro y al que está descreído, al que está desesperanzado, el que no cree en la política porque no pudo pararse después de la pandemia y ahora lo atraviesa también una situación económica, pero también política, que la gente no ve un cambio, no hay una propuesta sólida que le dé posibilidades de decir, bueno, acá nos paramos, salimos a la calle juntos y enfrentamos a estas políticas nacionales y las revertimos. Si no hay una unidad en la calle, va a ser difícil salir adelante y revertir las políticas. Este gobierno fue votado, fue electo, venimos de una elección hace poquito y ganaron. Ahora, eso tenemos que reconocer también, que a nosotros nos toca volver para atrás, medir la cancha y salir a enfrentar con una propuesta política que contenga a los sectores trabajadores de la economía popular y a los trabajadores hoy que están formalizados, están sindicalizados. Así que es en unidad, Diego. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va, Pedro? Soy yo. ¿Cómo va? Bien, che. Bueno, nada, primero que nada, recién conozco, lo habré escuchado mencionar seguro la Tosco, pero no como trabajo barrial, no como agrupación que se desarrolla en el territorio incluso de la provincia, mencionabas vos. A mí sí me surgen un montón de preguntas para charlar quizás por ahí en otro momento, pero te hago una o dos, digamos, ¿no? Porque mencionaste varias cosas, te metiste en lo político muy bien, me parece interesante. No hay ninguna duda, en primer lugar, de que este directamente proyecto
capitalista, empresarial, patronal, en manos del gobierno actual, viene directamente a arrasar, a hacer tierra rasa con, imaginemos, los proyectos cooperativistas. Si yo, mira, hoy pensaba a nivel nacional, ¿no? La multinacional Techin, supuestamente argentina, es una verdadera multinacional, destruyendo, o sea, es una industria Techin, ¿no? Obviamente, y son los mismos que tiene la gente en el Ministerio de Trabajo, que hace que la industria nacional se desindustrialice, por decirlo de alguna forma. Estamos hablando de grandes empresas, bueno, el último ejemplo es Whirlpool, pero no es la única, donde trabajaba gente, donde trabaja gente, donde va a quedar gente en la calle. Miremos si no van a querer destruir directamente cooperativas como nos contabas vos, de talleres, de formación profesional, de formación de oficios, etcétera, que es lo mejor que puede aprender una persona para defenderse en la vida, digamos, ¿no? Si a nivel nacional, macro, están saqueando, como decís vos, directamente a recursos enteros del territorio nacional y destruyendo la industria nacional y yendo a reformas laborales salvajes, también está en la picota todo lo que es la economía media y baja, entre las cuales entra el cooperativismo. Entiendo, me imagino que por ahí en la zona que vos mencionás, La Plata, Berisso, Ensenada, tiene cierto resguardo o todavía existe alguna ayuda del Estado municipal, provincial, porque hay ciertas industrias que, me imagino, tercerizan. O sea, el Estado provee máquinas, provee para que puedan ustedes desarrollar con los compañeros lo que las tareas que se proponen. Digo, el Estado Municipal de Ensenada, Berisso. Sí. No, sí. Claro. Yo lo iniciamos la charla en lo malo a nivel nacional. Claro. Hoy, todas estas políticas que hoy podemos estar hablando y seguir hablando del cooperativismo porque hay un gobierno provincial que garantiza los derechos de esos que todavía tenemos, pero también está en peligro porque no va a alcanzar la ayuda del Estado provincial en este caso, o municipal, tanto en Ensenada, Berisso, en La Plata, si a vos te dan unas herramientas o maquinarias para un proyecto de una cooperativa, pero después ese producto no lo podés comercializar porque no hay plata, porque Claro. La gente necesita solo o le alcanza para comer. Hoy los proyectos cooperativos y las pymes y las empresas y las grandes empresas no pueden vender. Claro. Entonces nos cambia el eje, nos cambia la matriz también productiva, porque no tenemos que pensar muy bien hacia dónde encarar, qué producto empezar a producir, o cómo capacitamos en oficio, qué oficios tenemos que capacitar para este momento. Porque no es lo mismo con Néstor Kirchner a partir de 2003, con la construcción de vivienda a partir del 2004, la generación de puestos de trabajo, los avances que tuvimos en recuperación de empresas del Estado. Eso no se discute, ¿no? Eso ya lo sabemos, eso lo transitamos y lo militamos y lo defendemos. Ahora, con este gobierno y en esta situación económica, hoy la provincia de Buenos Aires se puso al hombro un montón de respuestas que tiene que estar dando la nación, la está dando la provincia. Y también ahí estamos metidos e inmersos en una discusión que está pasando hoy en día. Mañana hay que resolver cosas en la legislatura de la provincia para poder tener estas obras que por lo menos sostengan a la comunidad bonaerense, a todos los trabajadores, porque si no hay tampoco un recurso financiero que nos garantice la obra pública mínima que puede hacer la provincia de Buenos Aires, la ayuda, la asistencia social, la contención de salud, la contención en el deporte, que es tan importante. Hoy, las áreas que atienden desde la salud y los consumos problemáticos, estamos padeciendo muchas situaciones graves en las barriadas y esto repercute y son los trabajadores nuestros, son los militantes nuestros de la organización social, pero son trabajadores que hoy no tienen una posibilidad si vos lo pones o lo medimos en la cuestión de que sea hoy la productividad. ¿Qué vamos a fabricar si después no lo vendés?
y vamos a sortearnos de mesa y silla en la carpintería. Y vamos a hacer productos textiles que no podemos competir con lo que está viniendo de afuera a precios increíbles. Entonces ahí nos ponen en una discusión política a los trabajadores que tenemos que ver reformulando la forma de hacer política, porque no pudimos convencer y llegar a la mayoría para poder haber ganado. Eso también nosotros lo vamos viendo y lo tratamos de discutir. Tenemos asambleas, reuniones por distrito, asambleas generales, y le damos vuelta a esto porque nos tenemos que seguir encontrando, nos tenemos que seguir organizando y ver cómo salimos de esta. ¿Te sirve como para matizar un cacho el tema que vos planteaste hoy, y lo planteaste 2 veces, de este gobierno ganó, bueno, el concepto es en buena ley, ¿no? Y hay que bancárselo, y tenemos que rever y pensar y reflexionar por qué ganó, por qué lo votaron. ¿Te sirve saber, o por lo menos es lo que nosotros en estos programas venimos insistiendo bastante, que el gobierno gana en realidad no con un 40%, sino con un 26%, que la primera minoría de las elecciones pasadas de octubre son la mayoría, en realidad son 13 millones de personas que no fueron a votar, y que a la vez, bueno, el peronismo sacó no lo que decían, sino también bastante menos, digamos, pero el gobierno en concreto está gobernando, las grandes patronales están gobernando y haciendo transformaciones históricas en favor de ellos, obviamente, solamente con un 26%. Ese razonamiento de que ellos ganan en buena ley, no lo dijiste así, pero lo entiendo así, y que ahora hay que repensar un proyecto en democracia, claro, un proyecto político hacia... Bueno, digo, eso es un dato, digamos, que a nosotros nos parece, a nosotros, digo, los compañeros acá, nos parece importante seguir denunciando, remarcando, porque es lo que invisibilizan ellos, digamos, porque te están diciendo, bueno, ahora bancátela, nos votaron. Y no es tan así. Eso por un lado. Por el otro lado, digo, hay, lo sabrás perfectamente vos y muchos compañeros, recursos infinitos, ganancias siderales de parte de las patronales que están en Ensenada, en Berisso, etcétera, y que uno, ¿no?, siempre razona que tiren algo, que el Estado les pida un poco, les exija un poco, les saque un poco más, un poco menos, y sin embargo hay fortunas, hay ganancias descomunales, nos hacen entrar en la idea de que hay crisis y que no hay plata, digamos, ¿no? Entonces siempre uno se va como arrinconando y corriendo y exigiendo menos, digamos, y desmoralizándose, y sin embargo nunca se ha ganado tanta guita como hasta ahora, y en los últimos años las patronales desde hace rato, digamos, ¿no? Por supuesto se profundiza con este gobierno que va directamente al saqueo de todo. Bueno, esa opinión, digo, nada más. De mi parte te agradezco mucho la información, pero dale. Sí, nosotros esto lo vemos, lo de las elecciones o que hayamos competido electoralmente, planteando con nuestros candidatos y no haber podido llegar a sostener o recuperar lo que nosotros pretendíamos, que era ganar por mayoría y tener las cantidades de votos y arrastrar eso y empezar a convencer, porque no es solo ir a la barriada militar y convencer para que vote. El tema es después sostenerlo eso y que sigan acompañando un proceso de una política, en este caso de la provincia de Buenos Aires, porque a veces también necesitamos esa reacción del vecino o vecina que ven pasar las cosas, el arrebato de la obra pública, vayamos al punto de la obra pública, que eso nos toca a todos, sí. ¿no? Nos arrebatan la obra pública, las mejoras de las rutas, las escuelas, los hospitales, en todos los niveles, hospitales grandes, chicos, centros de salud, atención primaria, ¿no? Todo lo que rompieron esto. Y nosotros eso lo padecemos todos, y no hay una reacción colectiva o multitudinaria como pensábamos que podíamos haber logrado esa reacción.
Yo creo que nos falta a nosotros, desde el discurso, pero también desde la acción directa, cómo salimos a la calle a contar y a militar esto, que es un proyecto totalmente contrario al de este gobierno nacional. Creo que nos faltó mucho. Sí. Sí. Diego, no, te corto un segundito antes que Fernando charle. ¿Sabes qué estaba pensando cuando vos decías primero el tema de que nos arrebatan, los vivos que son los que están enfrente, ¿no? Nos arrebatan la obra pública. En realidad vos fíjate que no es que ellos dicen eliminamos la obra pública. En realidad no, le quitan a la gente la posibilidad que tenga obra pública para la obra pública hacerlo ellos, hacerlo los privados, hacerlo como dice Pedro, los empresarios, las patronales y todo eso. O sea, partimos de esa base de que ellos mienten cuando dicen, no, porque la obra, no, decir la verdad, la obra pública ahora la querés vos para hacer vos y hacer cuanto negocio pueda hacer desde el sector privado. Y me quedé pensando en algo que vos dijiste hoy en un momento, cuando dijiste que era hora, junto con el tema que nos hemos equivocado y todo eso, era hora de que ensayemos como unos pasos para atrás y veamos desde los pasos para atrás cómo mirábamos para enfrente. Y nosotros venimos ensayando en programas anteriores, por ejemplo, la otra vez tuvimos a un compañero, digamos que justamente aparte es compañero nuestro en la conducción de UPCN, estuvieron los compañeros de Ciprevo, David Verdazzi, secretario gremial de Ciprevo, estuvo el Japo Romero de la parte del sindicato ladrillero y miembro de la Secretaría Regional del Patio Villita Ensenada. Te escucho a vos, compañero aparte de la CTA y de ATE Ensenada. Digo, nosotros, o sea, no es que seamos, digamos, iluminados ni nada por el estilo, como hoy te expliqué cuando te invité para el programa, digamos, nosotros desde este espacio de comunicación queremos intentar o ver de qué manera se puede entretejer el tejido social que hoy está destruido 100%, y por ejemplo con esto, ¿se puede pensar alguna vez que haya una mesa, no esperar a las elecciones, que haya una mesa en la que se junte, por lo menos acá en la región, la CTA o las dos CTA, la CGT, el Sindicato Ladrillero, ATE Ensenada, digamos, ¿se puede pensar en una lógica como esa? Sí, es así, eso se viene dando, Diego. Las dos CTA estamos trabajando en conjunto, hubo plenarios unificados, venimos haciendo reunión de mesa ejecutiva provincial unificada, mesas regionales, venimos llevando acciones en la calle en conjunto, en unidad, porque somos nosotros los que entendemos que la unidad había que hacerla. Después la política lo tuvo que sintetizar, digamos, electoralmente, porque no había otra. Los trabajadores somos los que siempre vamos a llevar eso como bandera, la unidad, para garantizar que no quede nadie afuera, porque nosotros desde todos los sindicatos, los movimientos sociales, en la CTA tiene la particularidad que tenemos afiliación directa y hay compañeros que están desocupados y están afiliados igual a la CTA y forman parte. Además, en el caso mío en particular, soy parte de la mesa ejecutiva provincial de la CTA de los trabajadores y soy el secretario de enlace territorial de la provincia. Y me toca en ese rol caminar, articular, llevar adelante relaciones entre distintos sectores, pero también en las barriadas te encontrás con compañeros que están descreídos de lo sindical porque nunca creyeron y nunca pudieron tener un trabajo y estar organizados en un sindicato. Eso desde el vamos. Y después de lo político, porque la política no terminó nunca de resolver muchos debes que tenemos, y hoy lo que nos pasa también en las barriadas son el hábitat, ¿no? Cómo vivimos. A nivel nacional hay una ley, el RENAVAP, son los barrios populares. Este gobierno desfinanció esa ley que tenía un fideicomiso
que desde ahí se fondeaba acordate, el impuesto país. Eso lo elimina. En realidad, cuando la ley se conforma, se trató de buscarle financiamiento y después salió el impuesto país y un porcentaje iba para el FISU. De ese fondo, de ese fideicomiso, se generaban obras de infraestructura barrial, desde lo que es vereda, instalaciones intraeléctricas. Adentro de las viviendas se le empezó a hacer en los barrios populares la instalación eléctrica para que no se prendan más fuego las casillas. Las instalaciones de agua, cloaca, centros comunitarios, espacios productivos. Se hizo muchísimo desde las organizaciones sociales, desde las cooperativas de trabajo, y este gobierno lo achicó, pero rotundamente, al 0,1% del presupuesto que tenía. No están ejecutando las obras prácticamente, y los barrios populares están cada vez más golpeados, rotos en cuanto a infraestructura, pero también dan posibilidades. Si vos no podés organizar, no construís esa comunidad organizada, con recursos, con una mejor plaza, un centro comunitario, un centro de salud, una unidad productiva, no le podés poner eso, entra el narco. Y en eso es lo que estamos. Nosotros peleamos con todo eso. Cuando hoy decía que estamos en cada una de las barriadas, estamos organizados con compañeros con ese rubro textil, que hoy no pueden vender la ropa que antes hacían en cantidad y vendían a grandes ferias, o tenían su propia etiqueta de la cooperativa y lo instalaban como marca propia y se vendía. Hoy viene todo de afuera y esos compañeras y compañeros no pueden vender un producto. La construcción se cayó, pero no solo en lo que son los barrios populares, en las cooperativas de trabajo, sino porque no hay obra pública ni grande ni chica de parte de Nación. Sí hay de provincia, pero también la obra pública que hacían los privados, hoy es poca, que se hace por medio de la provincia de Buenos Aires también. Hay muchas obras de la provincia y hay empresas grandes que están contratando, pero no es lo mismo, la misma cantidad que había antes, no está bien pago. Entonces, ahí también entramos en una discusión nosotros. ¿Qué forma de obras, qué forma de obras queremos? ¿Cómo queremos entrar a esas obras? Si vamos a licitar, ¿en qué condiciones licitan las cooperativas contra una empresa que tiene otras condiciones? O pretenden que tengamos las mismas condiciones que una empresa y nosotros no tenemos la misma espalda. Entonces, es muy, muy brusco el golpe que le dieron a los compañeros de las organizaciones sociales y a los compañeros que vamos generando y construyendo laburo. Los movimientos sociales, sí, en la urgencia también se necesita el alimento que este gobierno cortó. No entregan alimentos a ningún comedor comunitario, solo a algunas fundaciones o a Cáritas. Después, eso es la urgencia. Nosotros también cubrimos la urgencia desde la provincia de Buenos Aires, ayudamos y acompañamos los distintos programas de asistencia que hay, y desde los municipios lo hacen muchísimo. Los intendentes, y más los intendentes de esta región, se pusieron todo eso al hombro, entregando medicamentos en las tormentas, ¿no? Que no se alcanza, siempre falta. Eso lo vuelvo a repetir también. No estoy criticando las gestiones de ninguno de los 3 intendentes, porque cuando hay una catástrofe, hay una tormenta, como nos pasó en la región, porque en Ensenada y en Berisso tenemos el río, la Subestada, y en La Plata tuvimos tremendas tormentas que se llevaron a muchos vecinos y vecinas, y no pudimos también recomponernos desde ahí, y cada vez que viene una tormenta, en los barrios la gente se pone mal y entra la desesperación también, porque no te alcanza los colchones y la ayuda, porque necesitamos techos y tirantes, necesitamos porque te entra no solo por la inundación que genera la lluvia, sino que se te llueve todo, porque nunca pudieron tener su casa en condiciones. Por eso hablamos también que el hábitat hay que construirlo con todos los sectores, con la universidad,
con los trabajadores, las trabajadoras, con los vecinos, vecinas, que hoy están viviendo de una manera tremenda, que no es de ahora. Eso también, eso hay que decirlo. Diego, porque estamos por ahí con la tandita, te dejo esto rápido y bueno, y obviamente agradecerte, nos quedó por ahí con alguna pregunta si quisiera hacer Per. Eh, lo único que yo en lo personal te repito que hoy le decía a Pedro, a nosotros no solo que nos llama la atención, sino que vemos con mucha preocupación y creo que en realidad está tendiendo a aumentar todavía aún más esas 12 millones de personas, 13 millones de personas que no fueron a votar, que no se siente identificado absolutamente por nadie. Yo en lo personal adhiero a la palabra de Pedro, también en mucho a lo que vos decías, veo con preocupación eso. Nos faltó armar una propuesta sólida, contundente, porque no era solo votemos contra Milei. ¿No? Hay que votar contra las políticas que está generando este gobierno y tenemos que proponer políticas nuestras. Porque si no hablamos bien y no lo decimos de cara a la gente y no armamos y nos sentamos todos en la mesa a escribir esa propuesta, no va a alcanzar. No va a alcanzar y estamos cada vez más cerca de que se nos rompa todo porque no podemos volver para atrás. Porque cuando Néstor Kirchner en el 2003 convoca a un montón de jóvenes y actores en la política, que no estamos en política participando activamente, pero cuando la forma en su discurso, en la forma de actuar, después, ¿no? Eso fue también clave de bajar los cuadros. Todas las acciones que llevó Néstor Kirchner enamoró, contagió y convenció a sumarse a hacer política de cualquier lado, ¿no? Del lado del kirchnerismo, de los radicales, del socialismo, del comunismo, se volvió a sumar a la política. Y después eso se nos fue perdiendo. Se nos fue perdiendo durante esos años también, pero después yo creo que un punto grave que padecimos todos fue la pandemia. Ahí nos desunió, nos alejó, nos separó muchísimo, pero no por el aislamiento, nos separó en que cada uno, los que estamos hoy en día, creo que la gente está creyendo que, bueno, si se pudo salir adelante, se pudo reconvertir, hacían teletrabajo, hacían delivery, esto con las aplicaciones, empezaron a surgir nuevas formas, y ahí entrando al tema de la reforma laboral, que nos cambió el chip, y hay muchos que se creen que se salvan solos, que van a manejar su tiempo, que hay que discutir eso, hay que contenerlos, hay aplicaciones, hay sectores. Acá en la Ciudad de La Plata, el otro día conocimos a los compañeros que tienen una cooperativa de trabajo, creo que se llama Mi Ciudad, con aplicación de delivery, que es una cooperativa. Y a nosotros nos encantó, cuando nos contaron el proceso, cómo surgieron, cómo se organizaron, y lo que apuntan, lo que están planificando, dije, bueno, ese es el camino. No hay que rechazar a las aplicaciones, no hay que rechazar a las nuevas formas de trabajo. Hay que incluirlas en la reforma, pero siempre con derecho. No es una reforma que nos quite derecho. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a discutir y empezar a comunicar mejor. Y estos lugares, Diego, como tenés vos y los compañeros, que son espacios de comunicación comunitaria, popular y que genera esto también, autocrítica, estos debates, y son necesarios. En cada lugar que podamos armar estos espacios, que empiecen a cruzar actores y que podamos contar la experiencia, pero también podemos empezar a reflexionar en conjunto, eso nos va a cambiar y nos va a garantizar que podamos seguir luchando y seguir también construyendo ese poder que falta, porque es poder popular que tenemos que construir. El cooperativismo, las empresas del Estado, discutir las empresas de servicio. Tenemos muchos temas para hablar. Y como nos cruzamos y a veces nos pasa que te juntás, nos vemos en una marcha, nos vemos en el lugar de trabajo, nos vemos en la calle y nos ponemos a hablar con vos, con cada uno de los compañeros.
que conocemos en militancia, surgen estas cosas y a veces da para largo y se desordena, parece también a veces el hilo de la conversación, porque hay muchos temas que se van surgiendo y uno viene con tanta manija, con tanta acción permanente que digamos, es mucho para poner en la mesa, para ordenar y para mejorar. Pues nosotros no es que el movimiento cooperativo y los movimientos sociales la tenemos clara y vamos a salvar el mundo. Nosotros decimos que hay otra forma posible, ¿sí?, de mejorar y de vivir, pero tienen que ser con todos los actores en la mesa y tenemos que empezar a confluir, pero a poner un programa que sea de cara a toda la comunidad, pero también que tenga una planificación, que tenga un desarrollo y poder ser más contundente para poder derrotar las políticas de este gobierno de derecha que nos arrebata, digamos, hasta la esperanza de muchos compañeros. Los que estamos convencidos vamos a estar convencidos y vamos a estar en la calle, vamos a estar organizados, vamos a estar ayudando y levantando al compañero que se cae. Pero no es fácil en estos tiempos, Diego. Diego, te agradecemos, Pedro, Fernando, y bueno, este espacio está, como lo dijiste, tenemos que yo te lo pasé, el canal de YouTube, que te invito a que te suscribas al canal de YouTube nuestro, como también próximamente el 10 de diciembre, como Marcando una Brecha, estamos lanzando el periódico digital de este espacio de comunicación que se llama Propuesta, pensada, pensémosla. Y bueno, nada, agradecerte y bueno, hasta la próxima, Diego. Hasta luego, Diego, gracias. Dale, abrazo a ustedes, compañeros. Desde Tolosa, en Comunidad Ferroviaria, cavamos trinchera para dar a conocer